Pues como siempre, Edison Meléndez y un servidor, Fran Rodríguez, estaremos compartiendo con ustedes las principales noticias acaecidas durante el fin de semana y las últimas horas. Muchas noticias que se han generado en torno a lo de Haití, es un tema que se le ha dado seguimiento, y este fin de semana esta explosión social en Cuba, un país en el que escasea prácticamente todo, un bloqueo desde hace tanto tiempo por Estados Unidos y países aliados, y este fin de semana la gente desesperada, un aumento en la infección del COVID, prácticamente colapsado el sistema de salud, así lo han manifestado, y junto a eso la carencia de muchos productos de la canasta familiar. La gente ya no aguantaba más y salió a las calles ante la represión de un presidente que mandó a los militares y a aquellos que se consideran revolucionarios a enfrentar a los manifestantes que están en las calles buscando, pidiendo. Ya la comunidad internacional inclusive se ha expresado. Hemos visto muchos artistas que se han dirigido a Estados Unidos, a Cuba, para que cese ya esta dictadura, como le llaman a el gobierno que ha ejercido desde Fidel Castro, su hermano, y ahora Díaz-Canel, que es el presidente cubano. Ellos llaman a los imperialistas a que cesen su campaña para seguir hostigando y para seguir arengando a toda esa masa que se ha lanzado a las calles. Son muchas las noticias que estaremos compartiendo con ustedes. El presidente de la República estuvo por estos predios del Cibao. Miren ustedes ahí las manifestaciones que se han estado llevando a cabo en algunas ciudades de Cuba. Y es un pueblo que no aguanta más. Muchas calamidades, no hay medicina, la alimentación ha escaseado. Es una situación bastante complicada y la crisis de esta pandemia ha agudizado la desesperación de estos cubanos que parece ser ya no aguantan más. Y usted verá mucha gente unida que ha estado del lado de la revolución, porque la crisis golpea y toca a todo el mundo por igual. Vamos a dar los buenos días a Edison Meléndez, que ya está aquí con nosotros en este lunes, inicio de semana. Gracias, Fran, gracias a toda nuestra teleaudiencia, tanto los locales como los nacionales y los internacionales. Siempre nosotros agradecidos de las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, palabras que nos alimentan el alma, el espíritu. Decía Fran, con relación a esto de Cuba, todo tiene un inicio y un fin. Ya estos tiempos donde las personas están comunicadas, donde hay tantas vías para la información, ya es insostenible este asunto de este manejo que se le ha estado dando a Cuba por casi 50 años o 50 y tantos años de la revolución, que indudablemente logró muchísimas cosas y ha logrado muchísimas cosas, pero que ya hay una generación diferente, interconectada, cansada de vivir en la precariedad. Y creo que los mismos Castros habían empezado este proceso de apertura, porque entendían que ya era insostenible esto, y vimos con la muerte de Fidel Castro, después de su hermano, y vemos la primera vez que la revolución tiene a alguien que no es de la familia Castro, con el presidente actual, que ha hecho muchísimas aperturas, con muchísimas acciones para empezar a flexibilizar lo que es esto. Hay un elemento fundamental que es lo que está haciendo que esto haga agua y que ya el pueblo cubano haya perdido el miedo de salir a protestar, y es el liderazgo, algo que es fundamental para poder sostener un gobierno. El señor Díaz-Canel ni cerca de aquel liderazgo de Fidel Castro y de su hermano, que renunció recientemente a la presidencia. Se siente ese vacío de guiar, y el tema de la crisis
económica, la crisis sanitaria, empeora aún más lo que están viviendo el pueblo cubano, y por eso ha decidido en parte de algunas ciudades salir a decir ya no más. 50 años de restricciones, de todas las limitaciones, cuando vemos los países de Latinoamérica con sus virtudes y defectos que muestran muchísimas cosas. En Cuba, un nivel de vida de verdad que es deplorable, y por demás el tema de las libertades, que es lo que más ha hecho detonar esto. Vamos a ver en qué termina. Tenemos situaciones nosotros que somos parte, o como se dijo en una vez, el pájaro de las dos alas de un pájaro. Problemas en Haití, problemas en Cuba, el tema del quiebre de Puerto Rico y tantas situaciones que tenemos en este momento en nuestra región del Caribe. Y otra situación que se presenta en Nicaragua, donde Daniel Ortega, otro presidente que sigue las mismas líneas, pues ha estado en contra de aquellos que claman por una democracia justa, donde haya una participación por igual de todos aquellos que tienen aspiraciones y la misma población. En el día de ayer le cortaron la electricidad, el internet, para que no haya ninguna difusión de los cubanos y que el mundo se entere de lo que está ocurriendo. Desde temprano hoy lanzaron a las calles los boinas negras, que son unos militares especializados para seguir enfrentando a una población que está decidida ya a que se acabe de una vez por todas esta tiranía que ha llevado Cuba a una situación catastrófica, porque bien es cierto que todo este bloqueo, la parte económica ha sufrido mucho, y más ahora donde ellos protestan de que se están produciendo vacunas y esas vacunas llegan más al exterior que a los mismos cubanos, y esta es una forma de ellos garantizar recursos para poder ellos comercializar otras cosas. Pero sí, este escuadrón está en las calles para reprimir todas estas protestas que se han estado realizando. Sin internet, sin electricidad, llevar a un pueblo a una desesperación mucho mayor todavía ante estas limitaciones que los ciudadanos cubanos han tenido desde hace mucho tiempo, desde que Rusia dejó de ser el padre prácticamente de Cuba, que era quien le facilitaba recursos, habían acuerdos deportivos, culturales, era un soporte, un sostén para el pueblo cubano, pero todo esto se cayó. El bloqueo comenzó entonces a martillar esa situación que hoy ya aparentemente llegó a un límite, llegó a un tope, y desde las mismas medidas que tomara el pasado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tú recordarás aquella frase famosa del Papa Juan Pablo II cuando fue a Cuba, que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra el mundo. Sí, porque es en 2 vías. Es en 2 vías. Y la administración de Obama flexibilizó, inclusive permitió hasta vuelos comerciales hacia Cuba, y se veía cierto dinamismo y un respiro completamente diferente. Llegó Donald Trump y todo eso pues lo detuvo, lo bloqueó, y uno espera que ahora las cosas puedan cambiar, y además ya hay una clase artística, no solamente cubana, latinoamericana, que está clamando porque hayan libertades en Cuba y haya un proceso democrático en un futuro no muy lejano. Así es, tienen los cubanos una dificultad con este tema, porque si tuvieran ciertas facilidades, que se da, pero no en la proporción que se da hacia la República Dominicana, que es elementalmente lo que ha mantenido en pie la economía y hasta la alimentación de mucha gente, que son las remesas, que por ciertas limitaciones el gobierno ha restringido esto, que sería de gran ayuda, y es lo que cuando nosotros vemos los ingresos las divisas que entran, encontramos que las remesas es el sector principal que genera una cantidad de dólares que proyecta y que potencializa la economía. Nosotros tuvimos un repunte en los últimos días que todo el mundo se preguntaba qué pasa con el sector construcción, tanta demanda, y fue esto los aportes que hiciera los Estados Unidos a los trabajadores dominicanos y a todos
pero en específico a los nuestros que están en territorio norteamericano, y eso genera dinamismo económico. En Cuba, para este tema de la remesa, hay ciertas limitaciones, y esto que hubiese sido una válvula de escape para la situación que vive Cuba, porque ustedes se imaginan un pequeño país con una pequeña economía que le puedan ingresar como nos ingresan a nosotros 5.000, 6.000 millones de pesos, sería prácticamente la tabla de salvación. Pero el régimen va a tener que replantearse, ya este es el punto de partida de la crónica de una muerte anunciada, porque creo que tanto Raúl como Fidel ya estaban claros de que era insostenible esta revolución, y por eso el Raúl, que fue el último que ostentó el poder, lo cedió a Díaz-Canel, ya un hombre con otra visión, para que empezara el proceso de desmonte de esto que era la revolución, que hay que decir que jugó su rol, jugó su papel y sentó las bases. Ahora, para que Cuba se transforme en un país abierto al mundo, y creo que con las bases que sentaron en materia educativa, en materia deportiva, en materia social, Cuba seguirá siendo, con y sin revolución, referente del mundo, porque así lo han demostrado en todas las áreas, en la medicina, en el deporte, en el arte, en todos los aspectos está la impronta de esta revolución, pero ya vivimos en otros tiempos y mucha gente tiene que entender que hoy no es ayer, como decía una canción de Anthony Ríos. Y te pones a buscar los signos y todos hablan de libertad, y yo creo que ya este sistema político que fue exitoso en Cuba ya se agotó. Vivimos en democracia y la gente quiere vivir en libertad, eso es lo que quiere, tener cierta independencia. Y en Cuba hay muchas limitaciones, nada de esto se puede conseguir bajo los regímenes que lo han gobernado desde 1959, que llegó la revolución, Fidel Castro y los demás. Los países van cambiando, y es lo que nosotros siempre decimos aquí y lamentamos. Nosotros no podemos pretender que un país viva de la misma manera, aun cuando su sociedad va cambiando. Ya cuando vemos ahí los reportes, es una generación, son los jóvenes que han salido a decir por qué tenemos nosotros que vivir este esquema totalmente cerrado que nos mantiene excluidos del mundo. Pero esperamos que los cubanos sepan llevar esto y que el proceso no sea más doloroso que lo que se está buscando, porque generar inestabilidad política a veces complica las cosas. El desmontar todo este sistema no es tan fácil, porque hay normas, hay leyes que hay que cambiar para todo esto, y lo importante es que el pueblo ha salido, pero quienes organizan esto deben tener y llevar esto con calma, porque lo que menos dentro de la situación complicada que Cuba tiene es generar inestabilidad política. En el día de ayer, para irnos a la publicidad, vi muchos artistas llamando a la solidaridad con Cuba, porque hay un desabastecimiento total. Imagínense ustedes lo que nosotros estamos viviendo con el aumento de los combustibles, con el aumento de los precios, que no es exclusivo de la República Dominicana, sino una situación en todo el mundo, lo que significa para una isla que prácticamente tiene una economía. Imagínense, la de nosotros es de 80.000 millones de dólares. La economía cubana, si acaso llega a 3.000 millones. Imagínense lo que estaría pasando esta economía sin ingreso, con el turismo cerrado, que es una de las fuentes particulares principales de esta economía, cerrada, y con los precios de los commodities y muchísimas cosas carísimas que estará pasando. Es una situación sumamente difícil que veremos en qué va a parar, y si surgirá nuevamente la hermandad con la República Cubana para poder sortear esta situación. Y lástima que sus aliados no están muy lejos de ahí, como es el caso de Venezuela, un país con muchísimas cosas que pudieran suplirle, pero ahí la cosa es todavía peor.